Hola, buenas tardes. Acá estamos con el programa número 20 de La Cortada. Esta vez yo estoy en solitario. Mi amigo Gustavo Murillo tuvo unos problemas en el transporte, clásicos ya de General Mosconi. Así que voy a alargar yo, pero en esta ocasión va a ser un programa especial. Siempre hemos tenido invitados o hemos comentado entre Gustavo y yo un tema en particular, pero esta vez nos dimos el trabajo de hacer entrevistas grabadas, de buscar un personaje de acá de Tartagal o de la zona que no pueda estar presente en la radio y que brinde más que una entrevista, un testimonio, o sea, una recopilación de su vida, algo, algo que tenga que expresar sus ideales, etcétera. Y en esta ocasión hemos buscado a un militante que estuvo mucho tiempo viviendo acá en Tartagal, que ya no vive, Juan Domingo Cacho Javier, que debe ser muy conocido por todos los militantes de esa época, todo un personaje que tuvo protagonismo en los cortes de ruta, en todo lo que es militancia social. Una persona polémica, pero con mucho para dar, con mucho para decir. En este caso nosotros fuimos a su domicilio un fin de semana. Él ya no está acá en Buenos Aires, pero seguramente nos va a estar viendo porque esto está grabado, subido en YouTube también. El programa que está dedicado principalmente a él, que después en otras secuencias del programa, en otros programas en particular, nosotros iremos presentando en modalidad de programas grabados también otros videos de personas que no pueden estar presentes, sean de Tartagal o no. En esta ocasión quiero hacer la presentación nomás de este video, de este militante que tiene un libro, Relato Militante, que fue presentado en Tartagal, si es que no me equivoco, 2 veces, una vez en el Centro Cultural de los Pueblos Originarios, una gran afluencia de gente, todos conocidos, sin decir más y sin agregar más. Entonces damos inicio a este video que lo vamos a ir cortando, a la vez que figuren placas negras con unas preguntas, pero esto más que todo les quiero decir que son testimonios de vida. Entonces adelante con los operadores. Mi nombre es Juan Domingo Javier, soy de Villa España, partido de Berazategui. Milité en los años 70 en Juventud Peronista, pero mucho antes militaba, cuando tenía 13, 14 años, en el peronismo de base, el PB, que era encabezado por Andrés Framini, por Cacho El Cadre, y hubo un montón de compañeros que eran los que estaban en la resistencia por el regreso de Perón a la Argentina, y Perón vuelve y lucha y vuelve. Y bueno, a partir de ahí comenzó mi militancia, con mucha conciencia sobre lo que nosotros éramos pibes. No teníamos ninguna posibilidad que tienen hoy de llegar a una universidad o tener un buen trabajo. Éramos extremadamente pobres. Un barrio muy pobre y de padres muy pobres. Mi padre era perseguido por la dictadura porque era militante peronista, y mi madre una costurera, que aparte de coser, lavaba ropa en los chalés de Ranelagh, que es un barrio residencial, y con eso medianamente trabajaba, comía, mejor dicho. La escuela de guardapolvo la dejé en cuarto año porque había que ir a trabajar para ayudar, para comer y para hacer algunas cosas.
y terminé mi primario a los 18 años en la escuela San Martín, frente a la estación de Berazategui, con un compañero de banco que tenía 45, ¿no? Pero durante el día se trabajaba y a la noche se terminaba la escuela primaria. Y bueno, así me fui desarrollando de a poco, fui caminando de a poco, con mucha toma de conciencia sobre los problemas que realmente teníamos nosotros, y empezamos a juntarnos con los pibes para tratar de ver si había alguna posibilidad de poder cambiar la historia y tener un futuro más digno y más, con muchas más posibilidades como para poder salir del estado que estaba, no solamente Villa España y Berazategui, sino todo el país estaba mal. Todo el país estaba mal. La pobreza era tremenda, la falta de trabajo también, con una dictadura militar sangrienta, que lo único que hacía era, cuando uno levantaba la voz o decía viva Perón, era gatillar. No se podía decir la palabra Perón, no se podía decir la palabra Evita, no se podía tener ningún símbolo peronista, ni tampoco estar 4 o 5 en una esquina. Esa era la parte que nos tocó vivir a nosotros como jóvenes. A nosotros nos parieron la dictadura militar. Nosotros nacimos en el 50, yo nací en el 53, 52, tengo 74 años. Toda mi vida, hasta mi adolescencia, fueron dictaduras militares. Primero la de Aramburu, después la de Onganía, después la de Lanuse, la de Elton, pero todas dictaduras militares. La única posibilidad del regreso a la democracia plena, sin proscripciones, porque la de Ilia y la de Frondizi fueron proscritos, Perón fue proscrito, la única democracia plena fue la del 73, cuando ganó Cámpora y asumió la presidencia de la nación. Pero para atrás fueron todas dictaduras militares. Nosotros no tuvimos la posibilidad de formarnos y criarnos en democracia. No la tuvimos. Por eso a lo mejor a muchos les debe extrañar algunos métodos que se utilizaron en los años, parte de los años 60 y parte de los años 70, ¿no? Que era la lucha armada. Y bueno, la Constitución misma decía en el artículo 21 que cuando esta Constitución esté en peligro, hay que armarse para defenderla. Eso decía el artículo 21. Pero a lo mejor yo no ejercí el poder de las armas, pero sí el pueblo se empezó a rebelar, empezó a resistir en algunos planos también a través de ese método, que indudablemente al ver una dictadura militar no había plena democracia, no existía el Parlamento y gobernaban con una pistola en la cabeza. O sea, de que otra forma no había de poder luchar y pelear contra esta gente. Hola, sí, esta era la primera parte de la entrevista, o sea, la primera sección, ante la pregunta de quién es Juan Domingo Javier, que nos ofrece una perspectiva, ¿no?, de lo que es su carrera, sus inicios. Él, para recordar, no nació acá en Tartagal, pero vino después perseguido por la dictadura militar y acabó recabando acá en la ciudad. Él nos relata, en primer lugar, cuál fue el camino que tuvo que seguir para llegar. Y bueno, en esta parte de la entrevista, haciendo una presentación de quién es Juan Domingo Javier, que nos ofrece hoy, le seguimos con una segunda pregunta, que fue cuáles fueron sus inicios en la militancia, o sea, cuáles fueron cómo empezó en la política. Él se va a remontar en la década de los 70, antes también de venir a la zona, y ella empieza a relatar cuál fue su recorrido. Vamos entonces a la segunda parte de la entrevista. Bueno, a partir de los 70, fines de los 70, o principios de los 70, empezamos a militar de una forma activa, como Juventud Peronista. Vimos el regreso de Perón a la Argentina. Vimos el 20 de Seiza, donde la derecha peronista, encabezada por Osinde, Brito Lima, Norma Kennedy,
el mismo Moyano, que andaba tirando tiros. Rompieron el acto de Seiza para que Perón no vea que hubo una autoconvocatoria que lo fue a recibir. Que después ellos hicieron en la CGT, sentaron a Perón en el balcón y hicieron desfilar a los trabajadores, como queriendo decir el poder pasa por nosotros y no por ellos. Éramos los zurdos. Perón volvió a la Argentina, pero para la derecha ahí fue la división. Nosotros éramos los zurdos y ellos eran los verdaderos peronistas. Ellos decían Perón evita la patria peronista y nosotros decíamos Perón evita la patria socialista. Pero socialista ¿por qué? Porque Perón, en esos reportajes que le hicieron en España, dijo de que el socialismo, el peronismo tenía que transformarse en un socialismo nacional. El peronismo era un trampolín hacia un socialismo nacional. Y pone el ejemplo. Cuba es un digno espejo donde los argentinos nos tenemos que mirar hacia Perón. Entonces nosotros tomamos esas banderas, que eran las banderas de Evita. Y era el contenido revolucionario del peronismo lo tenía Evita. Perón era un militar que muchas veces era medio esquivaba las cosas, pero bueno. Y en base a eso nosotros militamos. Y llegamos al 1 de mayo, donde Perón nos echa, nos trata de invertir, y se queda con la derecha peronista. A partir de ahí comienza, yo digo, el genocidio en Argentina. Porque se forman las 3 A con López Rega y empiezan a matar militantes de la tendencia revolucionaria, como ellos le decían, que éramos nosotros. Matan al cura Mujica, matan a Julio Trosler, que se había salvado del fusilamiento de José León Suárez, matan a Ortega Peña, un diputado, y empiezan a matar. O sea que dejan el campo orégano para que después venga Videla con la dictadura militar y termine de hacer el trabajo. Ese fue sintéticamente lo que pasó en ese momento de que ganamos las elecciones en el 73, asumió Cámpora y después terminamos como terminamos. A Cámpora lo golpea la derecha peronista, con una movilización alrededor de la Quinta de Olivo, encabezada por los dirigentes sindicales como los fascistas, Lorenzo Miguel, Casildo Herrera y toda esa gente. Ellos no veían un peronismo como realmente lo predicó Evita. Nosotros éramos más evitistas que peronistas. Eso es una realidad. Nosotros no nos guiábamos mucho con el tema de Perón. Sí, lo rescatábamos porque había sido alguien que construyó una base filosófica montada en 3 pilares que durante 200, 300 años en Argentina no van a erradicar, que la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. ¿No es cierto? Pero éramos más evitistas para llevarlas adelante, esas 3 bases filosóficas. Porque Evita era revolucionaria, pero el peronismo será revolucionario, no será nada, decía Evita. No hay que dejar un ladrillo hasta que no sean peronistas. Evita era la jefa espiritual de nosotros. Y por eso a lo mejor le hemos dado la vida. Pero bueno, a partir de ahí comenzó la represión, después que Perón nos echó de la plaza. Empezaron a reprimir, empezaron a matar, a perseguir. Vino la Junta Militar, empezó a hacer el trabajo. Era selectivo el trabajo porque ellos a lo mejor de un grupo de 6 agarraban 2, se iban, y los otros 4 decían, no, con nosotros no pasa nada, pero volvieron a la semana y se llevaron los 4. Yo fui secuestrado y torturado. De una forma espantosa que no se lo decía a nadie. Lo físico uno lo asimila, se le pasa. Lo psicológico es más difícil, un poco más difícil. Pero bueno, y de ahí emprendí el camino hacia el norte. Yo tenía un tío que vivía acá en Tartagal, casado con Emelda Arias, ahí en la Rivadavia, hermana de Luisito Arias, Raúl Arias. Y mi tío me dijo, andá a Tartagal que yo te voy a aguantar en los momentos más difíciles. Me vine a Tartagal. Tal vez me acuerdo como 3 meses llegar, porque primero fui a Mendoza, me metieron en el baúl de un auto, mi tío me sacó en un colectivo primero que saliera a Mendoza y me fui. Y empecé a hacer dedo, camiones y todo hasta que llegué a Tartagal. Llegué a Tartagal y estuve 5 meses sin salir de adentro porque no
no sabía primero dónde estaba porque llegué de noche, y segundo, por ese temor de que allanen la casa y me lleven. Yo creo que si la dictadura militar hubiese tenido la tecnología de hoy, indudablemente no eran 30.000 desaparecidos, hubiesen sido 1.000.000, ¿cierto? Lo que pasa es que en esa época uno le pedían documento y yo viajaba con documentos falsos, porque yo el documento mío lo rompí, entonces saqué la tirita, te daban en esa época una tirita que te era una constancia de documento. Y bueno, como a los 4 meses, más o menos 3 meses, 4 meses, empecé a salir, me disfracé de artesano, tratar de no hablar con nadie sobre mi vida, ni nada por el estilo, hacerme el hippie, hacerme el payaso, hacerme cualquier cosa, pero menos que dar a entender mi verdadero motivo por el cual yo estaba en Tartagal. Me tiré en la Galería Nasra, me tiré con un paño negro a vender pulseras, o si no me tiraba en la plaza, y empecé a ver cómo se manejaba Tartagal. Los domingos la iglesia, vuelta a la plaza, domingo la iglesia, vuelta a la plaza, la banda del ejército en la glorieta de la plaza. Era increíble, porque yo decía, estos tipos están tocando música y en Tucumán están matando gente. O sea que no era una contradicción. Pero la gente en ese momento estaba convencida de que la dictadura militar era lo mejor que le estaba pasando al país. Eso estaba convencida, a tal punto que uno muchas veces se preguntaba, ¿pero no seré el equivocado yo? De la forma que la gente apreciaba ese golpe militar y de la forma que apreciaba quienes los estaban gobernando. Acá en Tartagal era muy común ver las mejores familias, las más tradicionales de Tartagal, invitar a un teniente primero, a un capitán, a comer un asado en su casa. ¿Quién no quería que una hija se case con un teniente primero, con un subteniente? Era la felicidad de los tipos. Y dentro de ese esquema yo fui analizando y me fui más o menos manejando. Era como un pozo ciego donde toda la materia fiscal está arriba y uno está arriba también, pero siempre tratando de que la materia fiscal no lo toque. Una cosa así, ¿no? Pero bueno, hasta que vino la democracia. Vi cuando lo secuestraron a Busto, a Melitón, vi quién lo secuestró, que después testimonié en el año 2010, y hoy hay 2 coroneles que están a cadena perpetua, ¿no? Por delitos de lesa humanidad, Círpolo y Arias. Y empecé a trabajar en Maracatú. Conocí a Rolly Serrano, flor de tipo. Me ayudó una barbaridad, la verdad que lo tengo que reconocer. Me dio la posibilidad. Yo le decía, yo te lavo las copas, te limpio el boliche, lo que vos quieras. La cuestión era justificar un trabajo y salir del esquema ese hippie de la plaza y que de última te podían tratar de marihuanero, de drogadicto, de cualquier cosa y tenías que empezar a tener problemas. Y empecé en Maracatú. Trabajaba, limpiaba los pisos, hacía todo ese tipo de cosas. Y con eso creo que fue una parte muy importante porque me evité otro tipo de cosas que me iban pasando. Por ejemplo, había un tipo que era terrible que se llamaba Beterete. Beterete era gendarme. No sé si estaba retirado, no sé. Pero donde te encontraba, el tipo te rigoreaba y te basureaba. Así era el tipo. Entonces yo, para no dar motivo, él sabía ya que estaba trabajando en Maracatú. Un día me levantan, cuando salgo de Maracatú a la 1 de la mañana, que terminé de limpiar todo, me levantan el santiagueño Roja, que vivía ahí en el barrio militar, en La Paca, me levantan con los PB, Policía Militar, con los PM, en una camioneta Ford verde, con todos los cascos blancos arriba al tipo, me levantan en la esquina de la 9 de Julio y Paca. Me ponen arriba la camioneta, me pisa la cabeza el tipo, me pone un fal en la 100 y me llevan a la comisaría de Tartagal. Ahí estaba un tal Gordo Velázquez, le decía al tipo. Y Quijada de Burro. Y eso me empezaron que le cortamos el pelo, este hijo de puta, y todo ese tipo de
humillación que te podían hacer en esa época, porque los tipos tenían el poder. Tenían el poder para hacerlo. Nosotros éramos números. Hasta que cayó Rolly y dijo, no, parece que Rolly no sé con quién habló y me dejaron. Pero a partir de ahí no tuve más problemas. No me molestaron más. Y vino el 83, con el advenimiento de la democracia, saco de adentro mío todo lo que experiencia que había tenido en el peronismo en la década 70, y con esa experiencia empecé a militar, no solamente yo, algunos compañeros también en Tartagal, Chala Serrano, que venía de Santa Fe, que lo habían perseguido, Marcelo Toranzo, un maestro que venía de Córdoba, que era del Partido Comunista, Inés Ferreira, que venía del PRT de Córdoba, también buscada, yo, y nos empezamos a juntar de a poco, a charlar, ya podíamos escuchar música, porque la música era lo único que identificaba al militante social y de izquierda. John Gieco, Daniel Biglietti, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, todo ese combo cultural era lo que nos identificaba, y era como una corriente que nos arrastraba y nos hacía pasar los momentos difíciles que teníamos. Y bueno, empecé a militar en Juventud Peronista y a participar activamente dentro del Partido Justicialista con el famoso Turco Abrán, que nunca me van a perdonar, y lo sabrán, de que le hice tanto la guerra que al último terminó en el corte de ruta, terminó mal porque lo destituyeron. Bueno, hace un repaso interesante de Cacho Javier. En primer lugar, a la pregunta, ¿no?, de cuáles fueron sus inicios en la militancia. Cacho es una persona que, bueno, en los primeros segundos te responde la pregunta en sí, pero después sigue con el tema habitual que él quiere decir. No es una persona que te conduce la entrevista, bueno, porque es alguien también que tiene mucho por decir. Cacho nos lleva a la parte de los 70 con el peronismo, con la caracterización del peronismo de tinte de izquierda, como decía él, lo que eran los militantes montoneros, los militantes de la tendencia, entre comillas, como le decía el otro sector del peronismo. Se trata un poco de que fue secuestrado, fue torturado, de que le quedaron secuencias que lo peor que le puede pasar a alguien torturado son las secuencias psicológicas, más que el dolor físico. Como llegó para acá, haciendo dedo prácticamente, escapado desde Buenos Aires a Mendoza y luego aquí. Y ya acá en Tartagal, bueno, Rory Serrano le lo dice, que le dio un trabajo, que estuvo escondido él unos meses con miedo a salir, hasta que fue agarrado en la calle por algunos elementos de la Fuerza de Seguridad pro dictadura, fue amenazado, hasta que pudo desarrollar más o menos su vida normal en la zona. Seguramente esta experiencia, la de Cacho como la de tantos otros militantes en la zona, habrá sido algo parecido, algo habitual. ¿No es así, Gustavo? Por favor. Buenas tardes. Buenas, Gustavo. Aquí seguramente el transporte de General Mosconi te habrá retardado un poco. Casi, en realidad muy poco. No, un montón, digo. Bueno, sabés que cuando venía a compartir bueno, los enlaces ya de la entrevista a Cacho Javier, está saliendo muy lindo. No llegué a volver a ver hasta ahora esta primera parte, pero por lo que veo ya estás haciendo la reseña. Seguramente de la primera
de la primera parte de su testimonio, contando él todo lo que fue la odisea de su llegada acá a Tartagal. Así es, ha contado la parte, bueno, nosotros que ya hemos visto la entrevista, porque, Sí, porque la hicimos, claramente. porque la hicimos, estuvimos ahí, este, tiramos como como una especie de testimonio, ¿no? Más que entrevista, con 5 disparadores para que el invitado hable, que le damos que todo esto se desarrolle en menos de una hora, Claro. que es lo que vamos a tratar de seguir haciendo más adelante con otras personas que no puedan acercarse a este programa. ¿Sabes Y que bueno, hay una cosa que es fascinante, ¿no? Que creo que es de la época, que es ver cómo la sociedad crecía antes, en esa época. O sea, digo, parte del crecimiento de la sociedad se daba con personas que llegaban por ejemplo, acá nosotros, zona de frontera, que llegaban a trabajar, en el peor de los casos, en el más dramático de los casos, caso de Cacho, digamos, que llegaban a refugiarse en medio de persecuciones, etcétera. Y en una época en que todavía no teníamos internet, que no teníamos muchos libros, había sí bibliotecas, pero yo creo que había menos acceso a la información. Hoy nos quejamos de que internet desinforma mucho, de que internet funciona mucho como ocio, pero también puede servir para informarte. En esa época, con la carencia de internet, vos podías, una sociedad podía ser cambiada en parte, podía avanzar un poco, con personas que llegaban y que después, bueno, no sé, caso de Cacho, digamos, en sus primeros tiempos, estando en la plaza, fingiendo ser un hippie, vendiendo ahí cositas en un paño, vendiendo pulseritas, pero al mismo tiempo era una persona con la que podías charlar, una persona diferente. Y una sociedad puede conocer nuevas cosas también a través de una persona que llega. No hoy. Hoy es mucho más fácil que te informes qué está pasando en otra parte del mundo, cómo se piensa, cómo se vive la vida, qué expectativas hay, a través de las pantallas. Y en esa época a través de una persona. Eso me parece como cambio social muy interesante. me hace acordar las épocas del siglo XIX que no tienen nada que ver, ¿no? Pero bueno, Donde las personas se sentaban a escuchar, bueno, cuáles son las nuevas tendencias que vienen de Europa, ¿no? Venían en barco, venían o en una carta, tardaban meses en llegar, bueno, cuando no había internet, me acuerdo cuando yo nací, cuando vos naciste, sí. de que a los 70 nacimos los dos, nos criamos, digamos, tuvimos Ujú. conciencia de nosotros mismos en la década del 80, la persona que venía de afuera, sea un gringo, sea un brasilero o alguien que venía de más lejos, te traía las últimas novedades, los últimos chismes, las últimas tendencias. Era Y, todo oral. y eso también provocaba desconfianza, ¿eh? O sea, digo, llega una persona de afuera y vos decís, no, esa persona trae ideas raras. Mala Eso, influencia. mala influencia, no es lo que se piensa acá. O sea, provocaba una reacción conservadora, digamos, de ver la persona que llegaba con estas novedades, lo veías como algo raro, ¿sí? Sí pienso, fíjate, más allá de que el testimonio de Cacho es duro, es bastante duro, te cuenta, digamos, una sociedad en la que más allá de que había un desarrollo, se producía, había industria todavía, todo eso murió, digamos, entre los 70 y los 90, todo lo que era industria, todo lo que era fabricar cosas, fue muriendo del norte, ¿no? ¿Qué quedaron? Servicios, extraemos petróleo, atendemos a la gente, educamos a la gente, curamos a la gente, pero lo que es producción, se destruyó. Bueno, en esa época todavía estaba, pero igual había también, él lo comenta críticamente, una sociedad que se apoyaba bastante en el respeto a las personas que venían a cuidar las fronteras, a los militares, etcétera. Este, entonces, a pesar de que él cuenta haber chocado por su forma de ser con este sector, más duro, más reaccionario, más conservador, más estructurado, digamos, de la sociedad, a pesar de eso también recibió mucho apoyo de gente que capaz que no lo comprendía, pero que partía de una base. Respetemos a los seres humanos entre ayudar a una persona joven que recién se está formando, que puede cambiar, que puede conocer, que puede crecer, que puede aportar. Bueno, lo apoyemos. No lo entiendo, no estoy seguro de a qué se dedica, pero lo dejemos vivir.
esa actitud de la comunidad nuestra acá de Tartagal, humanamente me parece valorable, digamos. Más allá de todas las desconfianzas que podía surgir por una persona que llegase de lejos, ¿no? También nos está contando que pasó por experiencias de tortura, que lo estaba diciendo al aire, de que la parte psicológica es lo que más y queda presente en el ser humano. No lo dice con un tono de dramatismo, no lo dice al pasar, pero ¿cuánto de las personas que todavía están desde esa época no pasaron por esas experiencias, ¿no? Y vos fíjate, ¿no? Es llamativo. Nosotros vivimos en una sociedad que por ahí todavía sigue pensando en la violencia como una solución, ¿no? Vos hoy seguís teniendo personas que ante cualquier desacuerdo político, si no apoyan el sistema, el modelo, el partido en el que ellos creen, siguen diciendo no, que los destruyan, que los aniquilen. Nosotros tenemos inclusive autoridades políticas que, sin ir más lejos, ¿no? El gobierno actual, ¿no? El gobierno nacional, que sigue planteando a la persona que no piensan como ellos, la única respuesta es el odio, el deseo de destrucción, de aniquilación. Eso sigue estando presente. Y fíjate de cuántos, si nosotros venimos, una de las cosas que va a ir quedando en claro en la entrevista, que todavía no lo charla Cacho, pero que es interesante, es el testimonio de que él es una persona que empezó a militar, empezó a ser consciente de que quería que la sociedad cambie, mejore, su idea de mejora. La gente puede estar de acuerdo o no, pero él vivió eso, soportó lo que fueron los 70, y cuando llegaron los 90 y la sociedad estalló, época de neoliberalismo, época de Menem, época de una Argentina que prefería destruir todas sus últimas empresas para, entre comillas, mantener el dólar. No sé para qué, si tenías la mitad de la población sin trabajo, sin ningún tipo de futuro. Entonces, tenés una persona que, habiendo sufrido los 70, fue capaz de tratar de hacer algo para que haya un cambio en la época del 2000. Es mucho, digo, teniendo en cuenta de que vos tenías una dictadura que trataba de cortar todo, cualquier idea de cambio, cualquier forma diferente de pensar, que sea cortada de cuajo, que sea amputada, y sin embargo fueron capaces de hacer bastante movimiento a fines de los años 90 y el 2000. Entonces, ¿cómo se demuestra la inutilidad del uso de la violencia? O sea, ¿viste Sarmiento escribiendo las ideas no se matan? Bueno, es verdad, las ideas no se matan. O sea, podés torturar, podés meter preso, podés intentar que todo se olvide, pero las personas siguen tratando de hacer algo interesante en su vida. Sí. Estoy de acuerdo con lo que decía Gustavo. ¿Qué te parece si avanzamos ya a una parte bastante picante, ¿no? Creo que es la parte que más me gusta a mí de la entrevista con Cacho. Que es la parte de los cortes de ruta de los años 90 y 2000. La verdad que sí, ¿no? Es una parte bastante interesante. Porque él ha sido... Vamos a escuchar y después comentamos. Vamos y charlamos. Y bueno, a partir de ahí empecé a militar en el Partido Justicialista de Tartagal. Vino la interna entre los colorados y los amarillos. Los colorados eran los que representaban a Roberto Romero y los amarillos a Carlitos Cara. Y había una línea para participar dentro de esa interna que eran los blancos, que la había armado Marcelo López Arias con Intransigencia y Movilización Peronista. Ahí estaba yo con otro compañero. Sacamos 20 votos, ¿vale? La guerra, la elección era entre ellos dos, los colorados y los amarillos. En los amarillos estaba
Heredia, el de Ñancahuazo, estaba Cabot, estaba toda esa gente. Y del otro lado de los Colorados estaba el Turco Abrán, estaba el Yuti Reston, y había un montón de gente. Y bueno, pasaron las internas, el Congreso se armó en Salta, lo proclamaron a Roberto Romero gobernador, y a partir de ahí empezó una militancia activa para tratar de ver cómo podíamos tratar los temas de la zona y las reivindicaciones en materia de obra pública, salud, educación, que era para la zona, pero un tiempo perdido al divino botón porque la verdad que no dio resultado. A lo mejor nosotros, como veníamos con la mentalidad de los 70 y con la militancia, pensábamos dentro nuestro que a lo mejor algo se podía cambiar, que algo se podía cambiar. Pero era imposible, porque cambiarlo teníamos que cambiar nosotros, no ellos. Porque ellos agarraban los cargos, iban a Salta, alquilaban un departamento, se quedaban ahí y le daban la espalda a la gente. O sea que no era. Y después venía otra elección y uno pensaba de que con lo que decían iban a transformar la realidad social y económica del departamento de San Miguel, tampoco lo hacían. O sea que fue un montón de frustraciones que tuvimos con un montón de dirigentes que se ponían en los cargos. Marcelo Abrán, Yuti Reston, ¿quién más? Un montón. El mismo Samar, ojo, porque yo lo respeto mucho a Samar, porque de última, yo con Samar pude militar y hacer un montón de cosas. Y cuento algo del tema de Samar. Yo lo respeto muchísimo, porque de última trajo alguna, ¿cómo te podría decir? Algo de algo al departamento de San Martín. Era un tipo muy estratega. Y yo cuando estaba en el corte de ruta, me manda Samar a la Mirta Miller y me manda a otros más para sacarme de la ruta, porque le estaban reclamando de Salta, ¿cómo puede ser que Cacho Javier esté ahí en la ruta? Sacalo. Y nunca me voy a olvidar lo que le dije a la Mirta. Le dije, mira, si tengo que elegir entre Samar y el pueblo, elijo el pueblo, yo me quedo acá. Y a partir de ahí, probablemente me echaron, me hicieron todo lo que tenía que hacer. Pero bueno, así fue la parte esa de la historia. Empezaron a aparecer consejos deliberantes, ya empezó a aparecer la Casa Peronista, donde Yuti fue diputado y Chala Serrano fue el concejal, junto con la Fermina Brito. Y bueno, yo empecé, Chala me hizo nombrar como secretario de bloque del Partido Justicialista en el Consejo Deliberante que estaba frente a la plaza. Y como secretario de bloque, tenía todos los días los bolsillos llenos de recetas y de pedidos de los vecinos porque los concejales no daban bola. Nadie iba a buscar al concejal, iban a buscar a Cacho Javier. Porque Cacho Javier salía, pedía en los negocios, pedía en cualquier lado, pero le daba respuesta. Como también lo hicimos con los comedores comunitarios. Cuando nosotros vimos que los comedores comunitarios, tanto yo, cuando digo vimos, tanto yo como otros compañeros, le digo acá hay que implementar comedores. Cuando vino la parte más difícil, que había mucha hambre en el gobierno de Perú. Nos pusimos en la plaza, nunca me voy a olvidar. Había una glorieta en la plaza, nos pusimos ahí a recaudar comida para armar comedores. La gente nos empezó a traer. Me acuerdo que Gordo Tarré nos trajo una bolsa de poroto, una bolsa de soja. Íbamos al mercado municipal de Tartagal y pedíamos los huesos y el desperdicio de la carne. Y con eso íbamos a otros lugares y pedíamos verdura. Y con eso armábamos cajones y los llevábamos a Barrio Belgrano, a la tía Elsa de Santa Rita, a Norte Grande, donde estaba otra compañera, a Nueva Esperanza. Así armamos como 5 o 6 comedores comunitarios. Creo que fuimos los propulsores de armar los comedores comunitarios. Porque después, cuando pasó un poco a los 2 o 3 años, ya lo armaba en la intendencia los comedores. Pero todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de actividades era lo que yo hacía para tratar por el bien de la gente más que nada, porque a lo mejor yo lo veía desde un punto de vista, el padecimiento de la pobreza y del hambre. Y ellos lo veían de otro punto de vista totalmente distinto, de acomodar los parientes, de hacer unos mangos y de tomar el cargo público como una cuestión de trabajo, como una bolsa de trabajo.
y nosotros lo veíamos de otra manera. Y no conocíamos bien en lo que estábamos y no medíamos los riesgos que podíamos llegar a tener, porque yo estaba a casa y tenía 2 hijos, pero no me interesaba. Esa fue la militancia activa. Pero ¿por qué esa militancia activa? Y porque yo estaba convencido de un proyecto nacional y popular. Y si estaba convencido de un proyecto nacional y popular, y en los 70 di la vida por ese proyecto nacional y popular, como no lo iba a hacer con el advenimiento de la democracia. Mucho más allá de que practicaba un peronismo totalmente de izquierda y nunca un peronismo de derecha como practicó a partir del 83 el peronismo. Yo digo algo que a lo mejor puede ser malo para algunos. A partir del año 83, los cargos públicos se compraron, pasó a ser un negocio. Cargo público, quería ser intendente, tenía que poner 20, 30 millones de pesos. Quería ser diputado, tenía que poner plata. Vos eras en base a lo que tenías, pero no por las ideas o por los proyectos que vos podrías llegar a tener para la gente. No. Pero después esos que ponían la plata, porque nadie pone 20, 30 millones o 100 millones de pesos por amor al pueblo. Es una mentira. Lo pone porque lo va a triplicar y lo va a cuatriplicar el dinero que pone. Y de última, ya a partir de ahí, como es un negocio y es una empresa, ya no le interesa el padecimiento de la gente o lo colectivo. Se transforma en individualismo. Y lo colectivo queda al margen, siempre de la misma forma. Y después aparecen ellos de vuelta, como lo han hecho siempre, como lo ha hecho Soto. Van, se instalan en Salta, viven ahí. Y cuando necesitan los votos de los negros, vienen acá. ¿Te das cuenta? Le sacan los votos, revalidan sus títulos y se van de vuelta. Acá estamos de vuelta con La Cortada. Continuamos con la entrevista que hicimos a Cacho Javier. Desde ya mandamos saludos, seguramente en algún momento verá esto. No sé si seguirá en la zona todavía, Cacho, creo que no. Creo que no está en la zona, pero sí le mandamos el enlace para que lo vea. Claro. Pero vos sabés que yo te iba a proponer algo, Gustavo. Como esto es largo de deshilar, vayamos a un tema musical y a la tanda comercial de la radio y luego vamos charlamos a un poco. Un poquito. Ya llegamos a la mitad del programa y continuamos con la entrevista a Cacho Javier. Así es, Gustavo. Agradezco tu mate, Gustavo. Era lo que me extrañaba porque no venías. Ya te habituado, digamos, a esta sesión de mates. Es un vicio, tiene cafeína. Así como hay gente que está adicta al café, viste que el mate es lo mismo, digamos. Agradezcamos estar en América porque acá para acceder a la cafeína lo único que tenemos que hacer es poner a secar un yuyito, ¿sí? Secarlo, molerlo y ya está, yerba mate. Fíjate los europeos y todo esto que tienen que agarrar los granos de café, cocerlos, tostarlos, molerlos, importarlos. Sí. Pero nosotros estábamos escuchando recién a Cacho Javier antes de la pausa, digo. Estábamos escuchando que empezaba a hablar de todo lo que fue la crisis de los años 90. Él comentaba, habiendo estado como secretario legislativo
¿sí? Lo que era vos fíjate, ¿no? Y quiero sacar con esto lo que era mi propia experiencia y quizás la de mucha gente. Porque digo, hoy nosotros vemos lo que pasa en el gobierno, criticamos, hacen poco, se equivocan, hacen algo, se los critica, no hacen nada, con más razón se los critica. Viste que hay una presencia de lo público, de lo político en la sociedad. Y en esa época la presencia era casi nula. Vos fíjate que él dice como experiencia, yo fui secretario legislativo, dice él, y la gente no era que venía a pedir cosas al consejo, al concejal. No, me venían a pedir medicamentos a mí. Y yo me hacía astillas, dice él, buscando donaciones, rogando, etcétera, gestionando para que llegue la ayuda que la gente pedía. Digo, a mí una cosa que me quedó como impresión de esa etapa de las puebladas era que para el común de la gente, y con decirte el común de la gente era decirte los miles de personas que en esos momentos se congregaban, ¿sí? en la ruta, para toda esa gente, lo público, lo político, era algo que directamente se ignoraba, era algo que prácticamente para nosotros era irrelevante. ¿Sí? Era mucho más importante la vida que podíamos llevar ahí tratando de reclamar para que cambie algo que lo que se, vivía, que lo estatal. Lo estatal estaba casi desdibujado, era casi inexistente. ¿Sí? Seguramente seguía existiendo, seguirían tratando de hacer cosas, pero era muy poco lo que ellos hicieran desde la esfera política que pudiera ayudar en nada para la vida real de la gente. Y eso también te marca lo que es, ¿no? un momento de un gobierno neoliberal. Vos fíjate, ahora también podés tener, qué sé yo, la esfera política, ¿no? Podés tener un presidente que se la pasa hablando de, no sé, peleándose con otro político, peleándose con Cristina, insultando gente, pero nunca hablando de alguna gestión concreta que ayude en nada a la vida de la gente. Sí, es desviar la atención es bastante común en las políticas neoliberales, ¿no? Eso pasa cuando el Estado está ausente, cuando el Estado se retira, entonces queda mucha gente sin asistencia, sin ayuda, porque hay diversos problemas. Y bueno, esto fue inflado también, como lo fue en su época. ¿Te acuerdas de Neusta diciendo, doña Rosa, los trenes pierden $1.000.000 por día? Haciendo ya la propaganda, el lobby para la privatización de los trenes, que después se dio de manera salvaje, muchos pueblos han quedado prácticamente desaparecidos. Mira, no, una falta de política de Estado tremenda. Y ahora, bueno, la gente que usa un disparador también, donde no se piensa tanto en proponer ideas, sino en descargar furia, ¿no? En descargar ira, en ser un vehículo catalizador de lo que tenés adentro, quizá influenciado también, ¿no? por los medios de comunicación, que tanta ira ponen en la cabeza de la gente. Bueno, y estas personas funcionan como un disparador. Acá este tipo vomita cosas como yo quiero vomitar. Entonces, bueno, todo lo que es política de Estado queda desdibujado, porque es una política contra él, contra el inmigrante, estás viendo que en Buenos Aires contra los perros también, ¿no? No sabía. Sí, porque se están quejando de la infertilidad de las mujeres en Buenos Aires. Culpa de que tienen mascotas. Culpa de que tienen mascotas. Bueno, contra todo, ¿entendés? No hay un análisis profundo de nada. ¿Sabes Y qué? esto nos llevó también a esa crisis donde reventó todo, no toda nuestra zona, y a esta crisis que estamos viviendo a nivel ¿Sabes que yo nacional recuerdo ahora. que me comentaban, por esa época, por el 2000, te digo, un poco antes, años 90, que me comentaba alguien, bueno, vos me comentabas, que en el Tribuno siempre aparecían cada tantos años campañas públicas, campañas de cartas en el diario del Tribuno en contra de las palomas, ¿sí? Pidiendo que se maten las palomas porque las palomas traían enfermedades, eran feas. Entonces yo te lo escuché y yo, bueno, en ese momento no era una persona que comprase diarios habitualmente, leía sí, pero leía libros, etcétera, libros viejos, que eran más baratos que comprar el diario todos los días. Pero
que en la sociedad, vos me decías, bueno, capaz que es una persona medio extravagante, medio que está mal de la cabeza, pero a mí no me entraba en la cabeza, digo, ¿en qué mundo puede caber una persona que sea tan resentida que de tanto en tanto se acuerde y diga, bueno, voy a empezar a hacer una campaña para que maten las palomas? Hay un escritor muy importante, muy buen escritor, Milan Kundera, que él hablando de cómo son los... Bueno, él, imagínate, era de un país que era parte del bloque soviético, ¿sí? Estamos hablando de Rumania. No, Hungría. Milan Kundera es de Checoslovaquia. Ah, checo o eslovaco. Bueno, en ese momento, en ese momento era un solo país. Ahora, ese país trató de seguir siendo como ellos eran, países que creían en el socialismo, etcétera, pero querían ser independientes, no querían ser simplemente un peón de la Unión Soviética, ¿sí? Querían ganar cierta libertad. Entonces, en esa situación hacen manifestaciones, la famosa primavera de Praga, todo esto, y de repente llegan los rusos, llegan los soviéticos, les invaden con tanques todo el país, incluida su capital Praga, ¿sí? Agarran al presidente, lo torturan y lo vuelvan a poner en su sillón de presidente, pero todo golpeado, ¿sí? Con los ojos morados. Y el pobre hombre diciendo, discúlpenme, me equivoqué, pero acá tenemos que obedecer a nuestros queridos dirigentes soviéticos. Sí, lo quebraron, directamente lo quebraron. Tienen que haber dicho, te matamos a vos, toda tu familia, bombardeamos todo el país, no nos importa nada, pero acá nos obedecen y bailan el ritmo que nosotros queremos. Ahora, ¿a qué voy con esto? Luego de eso, comenta Milan Kundera, hubo una campaña para también matar todas las palomas, ¿sí? Sacaron todos los bancos históricos de las plazas de Praga, que eran bancos que llevaban como 500, 600 años ahí, eran parte de la personalidad de ese país, de esa ciudad, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que acá se busque siempre un enemigo. Aquí no odiamos ahora, odiamos a los perros, a los gatos, ¿sí? A los chicos con autismo, perdón, no quiero hacer ninguna comparación, pero a los discapacitados, a los jubilados, buscar siempre a quién odiar. De todas formas, Cacho nos está hablando todavía de otro país. Él también comenta, por ejemplo, que en ese momento él empezó con la idea de que había que hacer comedores, porque la gente no tenía para comer. Estábamos en un país con la mitad de la población sin trabajo, ¿sí? Y sin ningún tipo de ayuda del Estado, y la gente así no puede vivir. O sea, los chicos no crecen, los chicos se enferman, la gente se enferma, los viejos mueren. No había, por ejemplo, como hay hoy, jubilación para ama de casa. No habían moratorias, no había nada. O sea, directamente no había trabajo y no tenías tabla de salvación a la que agarrarte. Entonces, que en ese momento, que en esa situación, él pudiera decir libremente, sin quedar como un desubicado, acá tienen que haber comedores, que pudiera discutirlo. Después, bueno, cómo se conseguía, de dónde aparecía la mercadería, tomando en cuenta de que tampoco había un Estado que pudiera sostenerte eso, ¿sí? Bueno, ya es otra historia, ¿no? Pero a lo que voy es interesante para pensar la sociedad en la que él vivía, una sociedad con tantas contradicciones como la nuestra seguramente, pero quizás todavía con menos odio que el que estamos viviendo ahora, ¿sí? ¿Sabes que nos manda recién un mensaje María Jesús Bestregui y nos comenta? Hace como 3 años nos dice, leía un capítulo del libro de Cacho Javier en la biblioteca Alberdi, testigo de un secuestro, el capítulo, bueno, y era una lectura libre sobre eso. Un saludo a María Jesús Bestregui. Un saludo. Muchas gracias por opinar, y también quisiéramos verla algún día acá, hablando de su trabajo y de su escritura. Una invitada en potencia. Por favor. Pero también comenta él esto en su entrevista, creo que tiene que haberlo comentado ya porque fueron en los primeros bloques, creo que él lo comentó, sí, acerca de su testimonio para esclarecer el crimen de Melitón Bustos. Y eso es llamativo, porque, bueno, ¿no? Uno dice,
simplemente militares fanáticos, gente fanática que si veían que vos pensabas raro te secuestraban y te mataban. El caso de Melitón es llamativo porque Melitón, siendo que era una persona que tenía sus opiniones, que las tenía, que tenía su forma de pensar, que estaba afiliado a un partido socialista de los que había en su época, partidos socialistas que no eran extremistas, eran más cercanos a lo que sería el unidario radical que otra cosa, ¿me entendés? Pero, sin embargo, cuando apareció la posibilidad de que se saque a los originarios de la zona de la Loma y se haga ahí un casino, que se iba a hacer un gran negocio, por supuesto hubo gente que se dio cuenta de que bueno, cuando aparece una obra de ese tipo, muchas veces pueden aparecer actos de corrupción. Primero principal, sacar a toda la gente, echarla con el ejército de ahí, moverla a otro lado, moverla a Cherenta, y después cómo hacer la contratación, quién construye, quién recibe algo, etcétera, 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 era una cosa un poco turbia. Y se dice que, bueno, justamente Melitón fue una persona que esas veces que se juntaba en el Espinillo, él llegó a expresar su opinión sobre esta obra, o sobre qué tan claro, qué tan turbia era esta obra. Y eso significó su condena. Sí, era una persona que se animaba a pensar porque era una persona rebelde, porque era una persona que tenía ese carácter, pero al mismo tiempo estamos hablando de un momento en que no había libertad de prensa y en la que si vos decías algo, no había denuncias de corrupción, ¿pero por qué? Porque si alguien denunciaba un acto de corrupción, lo más probable es que lo desapareciesen. O terminaba una zanja. Claro, algo raro pasaba, ¿sí? Bueno, vamos con el siguiente bloque de la entrevista, Cacho. Por favor. Y esta democracia, indudablemente una democracia bastante difícil, trajo como contrapartida el fracaso del gobierno. Alfonsín, el fracaso de la famosa punto final de esa la inflación que no la puede tener, querer privatizar a través del petróleo, a través de Terral. Empezó a tener su desgaste la democracia con los presidentes. Apareció Menem, que aparentemente imitaba con las patillas que había sido Facundo Quiroga. Aparece Menem mintiéndole a la gente. En Mosconi le dijo que antes de privatizar IPF se cortaba la mano derecha, adelante de toda la gente que laburaba. Y empezó el fracaso del gobierno de Menem. Fracaso no, ellos estaban haciendo lo que tenían que hacer. Pero el fracaso de la democracia, porque era una democracia muy endeble. Y a partir de ahí, indudablemente, la gente empezó a tener resistencia contra sus gobernantes. Y la resistencia contra sus gobernantes trajo como contrapartida la conciencia, la toma de conciencia de la gente, que la única posibilidad que había para revertir la situación era unirse, tratar de salir a la calle y tratar de medianamente empezar a participar y pasar por encima de los dirigentes para tratar de marcar una línea, como para poder traer alguna reivindicación o traer alguna solución. Y así nacieron los cortes de ruta. Así nació el corte de ruta primero de los petroleros, con varijitas con cerveza, con reposeras y todo lo demás, bien light. Pero era el momento que había que pasar por ventanilla para cobrar retiro voluntario. Muchos a lo mejor no lo ven así, al menos yo lo veo así. Esta es mi verdad, no es la verdad del todo, ¿cierto? Después vino la toma de conciencia ya de que, pues hay una cosa curiosa. Primero, los petroleros no pudieron hacer absolutamente nada porque no resistieron nada, al contrario. Se callaron las bocas, las dirigentes sindicales del petróleo se callaron la boca cuando Menem estaba en Alemania con el secretario general de los petroleros, de YPF, vendiendo el país. Se callaron la boca, no salió ninguno. Los que salen a la ruta en el 97 es la mujer que le lavaba la ropa
a los que trabajaban en YPF. Es el almacenero que vendía ese circulante de 30 millones de dólares que había desaparecido de la zona. Es el gomero. Es aquel que vivía de los empleados de YPF, de esa torta de 30 millones de dólares mensual que daba YPF en la zona. Esa gente sale, la más pobre, la más humilde. Yo sí he visto 4 o 5 empleados de YPF en el corte de ruta del 97, fueron muchos. No lo protagonizó el empleado de YPF, el corte de ruta del 97 ni del 2000, y 2001. Fue la gente de abajo la que vivía y que se le habían acabado los recursos que YPF estaba dando. Entonces esa gente fue. Porque hay muchos que no lo quieren decir eso. Porque los pícaros, ¿qué hacían? Los pícaros estaban a la espera a ver si el gobierno de Menem le daba algo como para poder solucionar sus problemas económicos porque habían estafado a los bancos, habían hecho empezar. Estaban así. O si no, colgado del saco Romero. Yo lo cuento en mi libro, Relato Militante, que muchos en la ruta que protagonizaron el primer corte de ruta, como Andrés Soto y todos los radicales, la mayoría de ese grupito, que no era el nuestro, ladraban acá, pero estaban colgados del saco de Romero. Por eso yo pienso de que hay que hacer un análisis muy profundo de la posibilidad que tuvo el departamento de San Martín a nivel nacional. Tartagal fue conocido en todo el país por la lucha, por la capacidad de lucha que tenía la gente. En todo el país fue concientizado. Cuando nosotros cortamos la ruta en el 97 y en el 2000, aparecen los cortes de ruta en Puente Pueyrredón, en Buenos Aires, aparecen tipos como Delía, que después Delía salió pateando para otro lado, aparecen inclusive Milagro Sala en Jujuy. Empiezan a aparecer estallidos sociales pequeños para tratar después de llegar a lo que fue la caída de la Rúa entre el 20 y el 21 de diciembre. Y a partir de ahí, de la caída de la Rúa, yo me quería morir porque asumió Dualde como presidente de la Nación, que no era por eso que habíamos hecho tanto lío. Pero sin embargo, hay que decir algo que es real. Los cortes de ruta es un método. Hoy ya no sirven los cortes de ruta. Pero en ese momento era un método novedoso que podía atraer a gente del gobierno nacional y gente del gobierno provincial para tratar de medianamente lograr algo, para reivindicar algo o para alguna obra pública o para que la gente esté mejor. Nosotros pensábamos, yo particularmente pensé, cuando nosotros le ganamos la pulseada a Oscar Mongelli en el círculo italiano, en el círculo argentino, que él no quería ir a la ruta a cortar, y yo metí la moción y por mayoría le digo, vamos a la ruta, que esa misma noche fuimos a la ruta. La mayoría pensaba, yo al menos pensaba, de que el gobierno provincial iba a ser un nexo entre nosotros y el gobierno nacional. Pero lamentablemente no fue así, se puso del lado del gobierno nacional y mandó la represión. Esa es la historia de la ruta. En el 2000, cuando se corta la ruta, aparecen funcionarios del gobierno provincial de Juan Carlos Romero a decirnos de que se alojemos la ruta porque Nazario apareció. Nazario era buscado por delitos de lesa humanidad en la época de la dictadura militar. Nazario era el tipo que estaba al lado de Romero. Romero se va a Israel y se va a Alemania. Guayar queda a cargo de la gobernación de Salta y matan a Aníbal Verón. O sea, de que ese esquema que se empieza a plantear en ese momento, nadie lo quiere revisar ni nadie lo quiere profundizar. Pero sí, en un momento determinado, yo hacía 15 días que estaba en la ruta. Era el único vocero a nivel nacional. Con todo. Grondona, Mauro Viale, Jorge Lanata, que después me llevó en el 97 al programa de Día D.
llegó un momento que yo ya ni siquiera pensaba, no podía, porque estaba mal dormido, estaba agotado. Entonces, ¿qué hago? Le digo a un compañero, digo, mira, alcanzame hasta a ver si puedo descansar, aunque sea 3 horas, porque estoy agotado. Porque acá hay una equivocación por parte de la gente. Yo era el vocero. Yo era el vocero de la gente, no era el dirigente que lo llevó a la ruta. Yo era el vocero. Los dirigentes eran Pepino Fernández, Chiqui Peralta. Esos eran los dirigentes, pero yo era el vocero. A mí me habían elegido para que yo hable con los medios nacionales y a lo mejor porque me desenvolví un poquito más y te explicaba bien la situación real de lo que estaba pasando en el norte, pero yo era el vocero. Y sin embargo, me terminaron de hacer pedazos. Hicieron pedazos. Puto se fue de la ruta. Pepino Fernández no le alcanzaban los talones le pegaban en la nuca cuando disparó para adentro de la misión Wichí. Pero el ensañamiento era con él, porque yo había salido por los medios nacionales, era el vocero, era el que explicaba bien la situación, y se le ensañaron con él. Me hicieron pedazos, se pusieron todos de acuerdo para hacerme pedazos. Inclusive, cuando me voy de Tartagal y me instalo en Buenos Aires, pues yo soy diseñador modista, empecé a trabajar en una empresa que se llama KG, ropa muy cara. Empecé a ganar bien, empecé a mejorar mi familia, que era lo que quería. Inclusive cuando yo quería opinar en algunos de los medios de Tartagal, me bloquearon todos. Todos me bloquearon. Y un día, me acuerdo que sale Sotelo, me hace una nota al aire Sotelo, fue en el año 2014, 2015, debe haber sido 2013, por ahí. Utilizó la misma maña que utilizó siempre. Meter a una persona con un teléfono ahí para que te salga a atacar. Digo, la verdad que eso no aporta nada, hermano. Lo que estás haciendo no aporta nada. Si me pone una persona para que me insulte, no aporta nada. ¿Qué aporta? Es un canibalismo, porque así destruís la comunidad, porque no aportás nada. Pero entró una debacle la comunidad de Tartagal a través de esos tipos en una decadencia terrible. Pero que hoy se ve. Hoy al departamento de San Martín, a Tartagal, le faltan dirigentes. No hay dirigentes. No hay dirigentes que se paren al poder central salteño y que puedan traer para la zona algunas reivindicaciones para la gente que tiene mejor. No hay dirigentes. Y los que dicen ser llamados dirigentes están todos viviendo en Salta. Ocupan los cargos, se olvidan de la gente y viven en Salta. Pero no hay dirigente que se le pare al poder central salteño. Un día un salteño a mí me dijo, pues yo soy un tipo que siempre peleó por el agua, inclusive estando en Buenos Aires hacía nota yo por el agua. Le mandé al gobierno nacional una nota por el agua con el dique Tichura agotado, obsoleto, que había que hacer un dique nuevo. Un día estando en Buenos Aires hacía ese tipo de cosas. Un salteño me dice, che Javier, deja de joder con el tema del agua. Nunca les van a dar la solución definitiva del agua al departamento de San Martín. ¿Sabes por qué? Primero, porque está en la frontera y se constituye en un departamento rico y de exportación. Y empieza a explotar los recursos naturales que tiene el departamento de San Martín. Y empieza a explotar los recursos hasta fábrica de mango. Y joden al departamento de Rosario de la Frontera y el metal. Y joden en los valles. Le van a dar agua así, con pozo. A lo mejor, mirá, eso me lo dijo hace 20 años el tipo, ¿no? Y después aparecieron los pozos. Le van a hacer pozo, le van a hacer parche para que vos laves el auto, laves la vereda, te higienice, pero la solución definitiva no se lo da. Porque toda la oligarquía salteña que está instalada en Metal, Rosario de la Frontera, Los Valles y Güemes no permiten que los demás departamentos se desarrollen. Eso me lo dijo un salteño.
Por eso, en esa época, hoy vos tenés, ¿qué tenés? Problema del agua, problema de la luz, problema de infraestructura. Es desastrosa la infraestructura. Un problema de un hospital que se le muere la gente y ni siquiera pueden decir nada. Mentirosos que salen y hablan y justifican hasta lo injustificable. Me parece que no tendría que hablar eso yo de Tartagal porque ya no estoy viviendo acá. Pero es lo que yo siento, porque muchas veces yo hablo de Tartagal porque estuve 35 años viviendo en Tartagal. Estuve 2 días. Yo vine a hacer como mi segunda casa y me duele muchas veces lo que pasa en el norte y lo que pasa con la gente. Porque mi misma militancia social y mi mismo ímpetu revolucionario me llevan muchas veces a exacerbarme y tratar de decir cosas que a lo mejor para otros no les gusta que las diga. Pero esa es la realidad concreta. Bueno, estábamos escuchando el cuarto bloque de la entrevista a Cacho Javier, bastante directo, con nombres, con nombres incluidos, no se guarda nada. A nosotros nos queda como capital, digamos, también lo que comentó fuera del aire, que no se imaginan y se van a quedar con las ganas porque no lo podemos decir tampoco, pero anécdotas muy jugosas. Ahora te digo, ¿no? Nosotros, ¿no? Que estamos viviendo en una época en que cualquier lucha social se ve como algo que está mal. O sea, reclamar se ve como algo odioso, ¿sí? Podés ver una persona que sufre una esquina, que sufre una injusticia, pero decís, no, pero ¿cómo va a reclamar? Mirá qué mal que está, mirá cómo se pone, mirá cómo se expone. Y sin embargo estamos hablando de una época en la que él participó cuando se convocó a esa primera pueblada del año 97. La convocó, bueno, estaban las principales casas comerciales de Tartagal, los principales medios de comunicación de Tartagal, estaban las escuelas, estaban los colegios privados, había una multisectorial que tenía bueno, las principales empresas, el centro de usuarios. Estábamos viendo, no había salud, no había trabajo, no había luz, no había nada, no había obras públicas. Imaginarnos nosotros ahora el nivel de disolución del Estado. Y ahora ya nos cae chocante el Estado, sí, pero cuando no está, cuando ya no existe, te das cuenta de todo lo que te proveía ese Estado. Si no hay luz, y no tenés a quién reclamar ni quién te responda, entonces es impresionante, es llamativo cómo la gente fue capaz de ver en esas medidas de fuerza una salida concreta. Estaban los docentes, primarios, secundarios, universitarios, había gentes de diferentes religiones. Pocas veces como en ese momento tienen que haberse visto tan cerca los originarios y los criollos, estando en la misma, compartiendo comida, compartiendo techo, compartiendo objetivo de vida. Bueno, dos cosas quiero señalar. Sí. En ese tiempo, como ahora, se reclamaba. También había lugares para reclamar. Pero te responden o te respondían la fuerza de seguridad, no el funcionario público. Y segunda cosa que te quería decir de este pedazo de la bloque. entrevista, de este bloque, Sí. es que interesante, ¿no? El poder salteño. Nunca el poder salteño va a permitir que el departamento de San Martín, el norte de Salta, tenga un desarrollo, porque eso va a ir en detrimento de sus otras regiones donde está asentado el poder político de Salta. Es como una política de Estado de la provincia de Salta, una política de Estado que es que el desarrollo vaya para la zona de influencia de capital, como tantas otras personas me lo han dicho a lo largo de este año, y acá Cacho Javier lo dice sin filtros.
que el crecimiento de nuestra zona ellos lo consideran como algo negativo para su crecimiento. Por eso esas zonas están llenando de autopistas, se llenan de todo, infraestructura, hacen cosas monumentales, la ponen bien bonita, bien habitable, y acá se está despoblando cada vez más, las rutas no sirven. Y esto no es tanto un tema de presupuestos o algo así, ya es una política donde se compran Es una cuestión de poder. muchas voluntades, y la dirigencia en sí de la zona creo que no ha respondido históricamente a los intereses particularmente nuestros, ¿no? Pero nos podríamos decir muchísimo de esto. Pero tenemos que escuchar nos falta tiempo y nos falta un bloque. Nos falta un bloque más todavía de la entrevista. Seguimos entonces con el último bloque. El tema es así. Por eso muchas veces hablo de Tartagal. Hablo de los personajes que le hicieron mucho daño al departamento de San Martín y al norte salteño, que la mayoría son parte del desarrollo del salteño. Utilizaron siempre la plata para el desarrollo de ellos, nunca para el desarrollo del interior. Yo me acuerdo que eso se lo planteaba a Romero, a Juan Carlos Romero. A Juan Carlos Romero, un día llegó a decir Juan Carlos Romero, le dijo a Samar, mientras que Cacho yo no voy a hablar, porque yo le hacía la vida imposible. Un día en el aeropuerto de Mosconi, estaba llegando el avión y estaban todos parados. Estaba el intendente de Mosconi, el intendente de Tartagal, los diputados provinciales, senadores, pero estaban todos, los del centro empresario, todos en hilera, y yo estaba escondido dentro del hangar. Cuando baja del avión Romero, salgo del hangar y me pongo atrás del que estaba. Y los que estaban adelante, estaban todos mirando a Romero, no me vieron a mí. Y cuando le va a dar la mano al turco Abrán, saco la mano yo por entre medio, lo agarro a Juan Carlos Romero, lo traigo y le digo, sacalo al intendente porque no sirve. En calma, vale. Me metieron preso. Hasta que se fue Romero, que despegó el avión, me metieron preso. Otra vez me pasó en la plaza. En la plaza le empiezo a gritar, que eso hay testimonio que pidió me filmó, me filmaron todo. Le empiezo a gritar, y me meten preso. ¿Y por qué me meten preso? Por haberlo defendido a Gallego, gran militante gallego de Aguaray. Yo todos los años lo recuerdo a Gallego. En gente de Aguaray lo recuerdo todos los años. ¿Qué militante? Pucha, militante pero terrible. Tenía un coraje terrible. Y lo habían metido preso cuando bajó de la ruta 34 del colectivo para venir a la Plaza del Alto, lo metieron preso. Entonces yo le empecé a gritar que reclamaba la libertad de Gallego. Me meten preso a mí también. Terminamos con Gallego en la comisaría esa de la Pacan, tomando agua de la canilla los dos. ¿Y vos por qué venís? Vos, bueno, yo por reclamar por vos me metieron en cara a mí. ¿Y para qué reclamaste por mí? Déjate de joder. Bueno, así fue la discusión. Pero cosas así hice, pero un montón. Cosas así hice un montón, a tal punto de que a mí me odiaban. Entonces me hicieron pagar un precio muy caro. ¿Cuál fue el precio? Y el precio es hacerme la vida imposible hasta que me vaya a Tartagal. Eso es lo grave. Cuando yo me voy de Buenos Aires, mi señora, que era maestra acá en Tranquita, yo consigo trabajo en Buenos Aires y mi señora le hace hacer una inscripción a la Casa de Salta. Entonces la trasladan a la Casa de Salta. La hacen renunciar como docente y le dan una técnica en aborigen, no sé qué cosa le dieron, para que trabaje en la Casa de Salta porque su familia ya estaba radicada en Buenos Aires. ¿Por qué lo hicieron los tipos? Nadie podía lograr una inscripción en la Casa de Salta para tenerme lejos y no tenerme cerca. Esa fue la realidad, eso me lo dijo Guaya. Aparte de insultarme, Guaya. Me dijo,
ahí vas a estar lejos. Acá en Salta no te quedes. Bueno, a partir de ahí dejé la militancia activa del Partido Justicialista, me empecé a preocupar por los derechos humanos, a reivindicar a mis compañeros, a tratar de testimoniar, como lo hice con el tema de Aldo Mérito Justo, el juzgado federal de Salta, con el doctor Leiva, otro compañero, David Leiva, y empecé a transitar ese camino. Y trabajaba muy bien en una empresa porque mi profesión era bien paga en ese momento, textil está fundida. Y mi señora en la casa de Salta, así nos fuimos organizando hasta que nos constituimos bien. Mi hija estudió medicina, se recibió de médica, mi otro hijo es diseñador modelista también. Y empezamos a separar un poco la paja del trigo. Y un día mi señora me dice, ¿por qué no escribís? Ya que tenés buena memoria, ¿por qué no escribís? Y empecé a escribir. 3 años me tardó en lo que yo le iba transmitiendo a ella y que ella iba anotando, o si no me iba grabando. Ella lo desglosó y de ahí salió Relato Militar. El libro que después lo hice público y que ahora tuve la felicidad, no solamente del Consejo Deliberante de Berazategui, que declara interés educativo y cultural, sino también el Consejo Deliberante de Quilmes, el reconocimiento por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires como víctima del terrorismo del Estado. Logré que la Cámara de Senadores de la provincia de Salta me lo declare de interés y el Consejo Deliberante me lo declare de interés. O sea que por encima de ello, el pueblo me reivindicó a través de declararme de interés. O sea que yo creo que se deben querer morir. Por un lado me negaron, por otro lado no me dejan hablar, no me invitan a ningún programa, pero el Consejo Deliberante me aprueba el libro como interés, que es mi relato de lo que yo viví en Tartagal y lo que viví en México. Así que en ese sentido estoy muy conforme. Me despido, les agradezco esta posibilidad de poder expresarme y desearle lo mejor. Y desearle que se junten. Para mí lo importante es la unidad de la militancia, no la dirigencia. La dirigencia ya no va a solucionar nada, ni va a modificar nada, ni va a transformar nada. Acá lo que va a transformar es la gente y la movilización de la gente. El ponerse, dejar un poquito el anarquismo y ponerse un poquito más en comunidad, un poquito más, que se haga una comunión, porque todo es transversal, todos tienen el mismo problema. La gente de abajo tiene el mismo problema con el agua, con la salud, con la educación. Abajo no hay problema. La cuestión es tratar de lograr una concientización para que eso vuelva a juntarse y produzca lo que produjo en el 97 y en el 2000, los ejercicios sociales, que a lo mejor con eso se puede transformar. Así que ese sería mi deseo. No sé, a lo mejor puede llegar a transitar por muchos caminos. Tartagal, el departamento de San Martín, a nivel nacional, es un bastión de lucha. Así se lo conoce. No puede volver para atrás, agachar la cabeza y dejar que los vuelvan a pisotear y pasar por encima. Me parece que eso hay que... Y no importa si es radical, peronista, del Partido Obrero, comunista, socialista, que sea lo que sea. Los problemas son comunes. Entonces no puede haber solución. Nosotros en los 70 teníamos... Estaba el peronismo, estaba el socialismo, estaba el PRT, que era el ERP, estaban todos. Pero había un solo objetivo, voltear a la dictadura militar. Creo que ahora hay un solo objetivo, juntarse para sacar a este tipo del gobierno, no sé si con elecciones o con la movilización popular, pero no puede seguir el pueblo argentino seguir sosteniendo esta barbaridad de este desquiciado loco de Milei. La verdad que poder pasar por alto y conformarse con lo que está haciendo el gobierno nacional, me parece que ser cipayo y un poco medio anti-argentino.
Entonces hay que empezar a pensar, rebobinar y lo posible tratar de hacer todo lo posible para sacarlo. Que es lo que estamos, la mayoría de los militantes, que somos militantes sociales por los derechos humanos, porque somos los más castigados. Así que un saludo para todos y que tengan un año de pensar, analizar y actuar, pero en función social y en función de comunidad. Gracias. Acá estamos ya cerrando la entrevista a Cacho Javier, la cortada. Bueno, acá hay una cosa que, digo, creo que ya muchos en Tartagal somos conscientes, sabemos que él sacó un libro, unas memorias, un relato militante, se llama el libro. Recién nos comentaba una querida compañera que estaba escuchando, que ella leyó justamente parte de este libro. Pero digo, tener una persona que haya dedicado su vida a la lucha o que la vida lo haya puesto, la vida y la historia de nuestro raro país, ¿no? En diferentes momentos, al pie del cañón, teniendo que enfrentar la violencia, teniendo que enfrentar la represión, poniendo en juego la vida, teniendo aventuras donde en diferentes momentos, bueno, trataba de hacer uniones, frentes, era traicionado, lo sacaban en camino, volvía a levantarse y volvía a ponerse en el camino de lucha, una vida de acción, ¿sí? Una vida de aventurero, ¿no? Una vida de militante. Que una persona así, que haya desarrollado su vida acá en Tartagal, haya llegado a escribir sus memorias, es interesante, es valioso. Y valioso difundirlo también, muy útil también. Y sería interesante que las nuevas generaciones también se acerquen, que estudien, que vean esos puntos de vista y que retomen ciertos hábitos que se han perdido, como el hábito, estoy hablando en el extremo de la utilización haciendo una gloria a la utilización de la fuerza, sino que el derecho a la protesta, al resistir, a organizarse, a plantarse cuando algo no va. De mínimo, ¿no? Las ganas de vivir en un mundo más justo, ¿no? Claro. En comunidad, no solamente claro. preocuparse por lo que le pasa a uno, claro. sino nos salvamos todos, acá no se salva nadie. Por lo pronto, si quieren acercarse un poco más, ver un poco más lo que fue la experiencia de vida de este hombre que tanto hizo acá en Tartagal, que tanto luchó acá en Tartagal, si no me equivoco, en el Centro Cultural de los Pueblos Originarios está a la venta su libro. El relato militante. Relato militante. Y también la entrevista subida por YouTube. También. Pero bueno, es interesante, él de vez en cuando vuelve a Tartagal, visita, sigue sacando ediciones de su libro, es un libro que fue reconocido, como él mismo dice, en Berazategui, en Junín, acá en Tartagal, ¿sí? Porque bueno, la historia de una persona que luchó cuando era joven en los años 70, después en los años 90, es interesante. También me estaba, por fuera de la entrevista, me estaba diciendo el señor Javier de que él estaba interesado en presentar en la UNSA. Claro. No sé si ya lo habré hecho en alguna ocasión, pero tendría mínimo que haberlo hecho ya. Ya tendría que haberse hecho. Estaría interesado en organizar una presentación, así que quien quiera tomar la posta y organizarlo sería muy bueno. Sí, sí, por lo pronto, hay una cosa, ¿no? Vos fíjate cómo él al final de toda su carrera de lucha tiene que retirarse de la región. Era una persona que cuando el país volvió a empezar a organizarse y ordenarse, para muchos lo que él hacía quedó un poquito muy corrido, esta persona ya era muy, ya hacía demasiada protesta, ¿sí? Entonces, bueno, él se retira, se vuelve al sur, ahí consigue trabajo, trabaja su mujer,
Pero sin embargo, todo lo que intentó luchar por lo menos quedó. Su voz no se iba a callar, ni siquiera cuando tuvo que irse, digamos. Es interesante. Un mensaje en vivo de Cacho Javier que nos está viendo de Buenos Aires, nos da las gracias por la difusión de esta entrevista Gracias que a le él. hicimos la semana pasada. Gracias, Cacho, por prestarte a esta entrevista. Saludos allá en Buenos Aires. Vos sabés que, ya finalizando, Mm. para la semana que viene hay un veterano de guerra de Malvinas que obviamente no puede venir para la zona, con una historia muy interesante, ¿no? Ha sido capitán, comandante, ¿no? de un barco que estuvo destinado, un tipo buque escuela, buque hospital, perdón, y que tiene mucho para hablar sobre la geopolítica Excelente. de las Malvinas, y toda la actualidad de lo que fue y de lo que es. Bueno, por lo pronto él hizo acá en la región, creo que en embarcación, la Colimba, así que es una No, acá en persona... Tartagal, creo. Acá en Tartagal. Bueno, mira, entonces fíjense, ¿no? Es de esa cosa, gente que va, que viene, que está en contacto con esta región y que la sigue recordando, ¿no? Y que tiene algo para decirnos. Así haya sido corto el tiempo que estuvieron acá, son parte de nuestro universo, son parte de esta región nuestra, en la que es tan común que tengamos que irnos a trabajar a otro lado y estemos esperando el momento de volver, aunque sea a visitar, bueno, así que aprovechemos y escuchemos. Yo quería decir esto al aire, también mirando a nuestra productora Camila Meneses y a nuestro operador Santiago Walter, que bueno, va a ser una entrevista de una persona de Buenos Aires que quiere salir en Zoom, ya veremos cómo sale, y Ya que sea sería por bueno en vivo. Zoom o por el Messenger, vamos a ver cómo nos conviene más. Así es, esto sería para el próximo fin de semana, y para el otro ya tendríamos una sorpresa de Bolivia. Sí, sí, si Dios quiere y si se puede concretar ya esa entrevista. Pero bueno, ya con eso medio que estaría toda la tarea hecha. Este, Bueno, entonces este ha sido el programa número 20, Gustavo. mirá Programa que... número 20 de La Cortada, Cultura para divertirse. Nos despedimos de todos ustedes, gracias a los que mandaron mensajes. Y nosotros siempre acá estamos, Otto Alespinto y Gustavo Murillo. Hasta la próxima.